Hola, mi nombre es Daniel José Garcerán Torres. Soy estudiante en Tecnología en Desarrollo de Software en la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD, del CEAT Curumaní. Voy en segundo semestre y esta es la sustentación de la tarea número 5 del curso de Algoritmos y Programación. Primero, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones lógicas utilizadas para resolver un problema o realizar una tarea. Ejemplo, las recetas de cocina. Vamos a desglosar ese ejemplo aquí. Lógica secuencial. Los algoritmos siguen una secuencia lógica de pasos. Esto significa que cada paso se ejecuta en un orden específico, uno después del otro. Las recetas de cocina se tienen que seguir una detrás de la otra. Azúcar, pan, lo que sea, pero hay que seguir la receta. 2. Precisión y claridad. Los algoritmos deben ser precisos y cada paso debe describirse de manera clara, sin posibilidad de interpretación errónea. Deben ser claros. Si la receta dice que es azúcar, no puede echarle sal, dice azúcar. Y hay que tener en cuenta la entrada, proceso y salida. Para hacer un pastel necesitamos los ingredientes, el proceso de preparación y la salida, un pastel. Y repetición y decisión. Los algoritmos permiten la repetición y toma de decisiones. Pueden incluir bucles, repetir una serie de pasos y también pueden tomar decisiones basadas en las condiciones específicas. Ejemplo, si usted está haciendo una torta y la torta, usted probó la masa cuando está en el proceso y está simple, usted tiene que volver a echar el azúcar. Si le había echado antes 200 gramos, usted le va a echar 100 o 50 gramos más para que llegue al punto exacto que usted necesita. Entonces la condición sería, está simple, entonces le echo azúcar. Un ejemplo, un algoritmo simple es este. La empresa Netflix desea saber cuántas horas promedio mira una persona una serie, una película en los días viernes, sábados y domingo. Para esto deben construir un algoritmo que solicite la cantidad de horas del viernes, el sábado y el domingo y muestre el promedio de horas. Aquí hacemos este algoritmo. Entonces, le pedimos, definimos las horas del viernes, del sábado y del domingo. Le pedimos al usuario que ingrese las horas del viernes, del sábado y del domingo. Entonces le decimos al programa que lea esas horas. Aquí dice leer horas del viernes, leer las del sábado y leer las del domingo. Entonces, esa es la entrada. Eso es lo primero que tenemos que hacer, definir cuál es la entrada. La entrada es las horas. Entonces, ¿cuál es el proceso? Nos piden el promedio. Entonces el proceso es el cálculo del total de horas vistas el viernes, el sábado y el domingo, y dividirlas entre 3. Ese es el proceso para sacar el promedio. Y eso nos da como resultado, que es lo que nos pide el resultado, muestre el valor de promedio de horas, el promedio. Entonces escribimos el promedio de horas vistas en Netflix. Entonces, ¿cómo quedaría el programa? Le pedimos al usuario que ingrese las horas del viernes, que ingrese las horas del sábado y el domingo. En este caso fueron 3, 4 y 2. Entonces el programa arrojaría el total de horas vistas en Netflix de 9 horas. Ese es el promedio de horas. Ese es el total de horas, 9 horas. Y el promedio de horas vistas de esos 3 días es de 3 horas. Este es un pequeño ejemplo de un algoritmo simple. ¿Qué es un algoritmo condicional? Mira, un algoritmo condicional es básicamente una pregunta que se le hace a un programa y la respuesta puede ser sí o no, verdadero o falso. Según la respuesta del programa, decide qué hacer después. Ejemplo, aquí tenemos este pequeño ejemplo. Una condición, si un peatón está cruzando la calle, entonces la acción va a ser muestre la luz roja. Y entonces, si la condición es sí, no hay peatones, entonces la acción muestra la luz verde. La acción puede ser sí o no, positivo, negativo, verdadero o falsa. Entonces, una condicional en Python, los condicionales, condicional if en Python se utiliza para ejecutar un bloque de código si una condición es verdadera. En este caso, si la edad es igual a 18, entonces, if significa entonces, el programa imprimirá que es mayor de edad. Eso es una condición. Si la edad es igual a 18, entonces va a ser mayor de edad. Temperatura. Aquí tenemos condición else en Python.
El condicional if-else se utiliza para ejecutar un bloque de código si la condición es verdadera y otro bloque si no lo es. Ejemplo, la temperatura es igual a 25 grados. Entonces, si la temperatura es mayor a 30, el programa va a escribir que hace calor. Else. Y aquí es si es falso. O sea, si pasa esto, entonces si no pasa, else, este es el si no pasa, el programa va a imprimir no hace tanto calor. Entonces aquí ya es negativa. Aquí es positiva o aquí es verdadera y aquí es falsa. Entonces, condicional el if en Python. El condicional el if abreviadamente es else if. Se utiliza para evaluar múltiples condiciones en un orden. O sea, si la nota es igual a 75, entonces, si la nota es mayor o igual a 90, el programa va a escribir que es excelente. Entonces, el if, si la nota es mayor o igual a 70, estas dos siguen siendo afirmaciones verdaderas. Entonces, el programa va a decir que es aprobado. Pero si no se cumple ninguna de estas dos, entonces el programa va a decir que es reprobado. O sea, estas dos son afirmaciones verdaderas y aquí esta es la afirmación falsa que nos va a arrojar un valor negativo. Bueno, ahora un ejemplo de algoritmo condicional en Python. Tenemos este ejemplo. Construir un programa que permita calcular el grupo generacional al cual pertenece una persona. Para esto debe solicitar la edad y dependiendo del rango de edades, mostrar a qué grupo pertenece. Tenemos este rango de edad que dice aquí. Grupo generacional pertenece a cada persona. Dice que es un niño de 1 año a 12 años, que es un adolescente de 13 años a 17 y que es un joven de 18 a 34, que es un adulto de 35 a 63 y que es un adulto mayor si es mayor a 63 años. Entonces, para hacer un programa decente, sería que imprima bienvenido al programa selección de generación de personas. Decimos que la edad de la persona es igual a que introduzca, pedimos que introduzca la edad de la persona. Ingresa aquí, decimos al programa que ingrese la edad de la persona para el usuario. Entonces, aquí están las condiciones. La condición diría, si la edad de la persona es mayor o igual a 1 y la edad de la persona es menor o igual a 12, entonces el programa va a imprimir la persona es un niño. Ahora, el if sigue siendo si la persona es mayor o igual a 13 y la persona es menor o igual a 17 años, entonces el programa va a imprimir la persona es un adolescente. Igual acá, la persona es igual mayor de 18 y la persona es igual a menor a 34, va a imprimir para la persona es un joven. Si la persona es igual, aquí son todas afirmaciones positivas. Hasta aquí. Else. Aquí dice, si no se cumple ninguna de estas acciones, ninguna de estas, si no tiene ni 1 año ni 12, si es mayor de 64, o sea, en este caso si sería un número negativo o tenga 0 años, entonces aquí dice else, la edad ingresada no es correcta. Eso diría el programa. Entonces, ¿cómo quedaría este programa? Aquí lo ejecutamos. Bienvenido al programa de selección y generación de personas. Ingresa la edad, en este caso pusimos que tiene 15 años. ¿Qué dice aquí? La persona es un adolescente. Aquí ejecutamos de nuevo. Aquí pusimos que la persona tiene 75 años. Aquí dice que las personas mayor o igual a 64, mayor o igual a 64 es un adulto mayor. Aquí imprime que es un adulto mayor. Aquí pusimos algo que es incorrecto. Mire, bienvenido al programa. Ingresamos y pusimos que la edad desde 0. Entonces, como no entra en ninguno del rango de edades, entonces ponemos que la edad es incorrecta. Aquí imprime que la edad es incorrecta. Bueno, ahora tenemos esto. Ciclo for en Python. El ciclo for en Python es una estructura de control de flujo que se utiliza para iterar sobre una secuencia de elementos. En otras palabras, es una herramienta que nos permite ejecutar un conjunto de instrucciones repetitivamente. La sintaxis del ciclo for es
es la siguiente. For variable in secuencia. Entonces, aquí la secuencia se refiere a la lista de tupla, a la lista, tupla, conjunto u otro objeto iterable sobre el que en que deseamos iterar. Y variable es una variable que toma el valor de cada elemento de la secuencia en cada iteración. Por ejemplo, si queremos imprimir cada elemento de una lista llamada números, podemos usar el ciclo for de la siguiente manera. Números es igual, abrimos una lista de 1, 2, 3, 4, 5, la secuencia de números del 1 hasta el 5. Entonces decimos for números in números. Imprimimos, ¿qué número? Es este. Entonces, en este ciclo for imprimirá los elementos números de la consola uno por uno. Va a imprimir va a imprimir la secuencia de estos números, pero uno por uno, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Va a imprimirlos uno por uno. También podemos utilizar el ciclo for junto a la función range para ejecutar un conjunto de instrucciones un número determinado de veces. Por ejemplo, si queremos imprimir los números del 1 al 10, podemos hacer lo siguiente. For, y hacemos una variable i, y ponemos la función rango del 1 hasta el 11. Y le decimos al programa que imprima la variable i, que es igual a esto, al flujo del 1 al 11. Entonces va a imprimir, aquí dice, este ciclo for imprimirá los números del 1 hasta el 10. Ya, en la consola, en este caso, la función range del 1 al 11 genera una secuencia de números del 1 al 10. No incluye el número 11, que luego se utiliza en el ciclo for para realizar una tarea deseada una vez para cada número de la secuencia. Un ejemplo del ciclo for sería este. Entonces aquí vamos a hacer un conteo de los estudiantes que aprobaron el curso, que lo aprobaron, reprobaron o sacaron un desempeño superior. Entonces iniciamos la variable de conteo de las notas de los estudiantes. Primero, iniciamos el ciclo de notas de 5 estudiantes. Ok. Iniciamos el valor for, porque son 5 estudiantes, hicimos for, damos una variable con un rango del 1 hasta el 6. O sea, para que dé del 1 hasta el 5. Entonces, decimos que la nota es igual y le pedimos al usuario que ingrese la nota del estudiante, la cual va a ser el valor de i, que es la variable de aquí, está aquí. Entonces, nos vamos para los condicionales. Le decimos a este programa que si la nota es menor a 3, que le imprima al estudiante que el curso no lo aprobó, que no aprobó el curso. Y entonces le decimos que se vaya un valor, que se sume un valor al conteo de reprobados. Okay, cuando haya un estudiante que tenga una calificación menor que 3. El if, si el estudiante saca menor o igual a 3 o menor o igual a 4 o 5, es el programa que imprima el estudiante aprobó el curso. Y le sumamos un 1 al aprobado. Si no, entonces el estudiante aprobó el curso con desempeño superior. Entonces todo esto le mostramos aquí. Mostramos el resultado de los estudiantes, de quienes fueron aprobados, reprobados, desempeño superior. Aquí le decimos al programa que nos muestre el resultado de estos, que imprime el resultado de aprobado, de reprobado y de desempeño superior. Entonces se quedaría el programa. Ingresa la nota del estudiante, en este caso primero sacó 3, 4, 2, 1, 5, 3, 5 y 5. Y vemos que cada estudiante, ejemplo, el primero que sacó 3 dice que aprobó el curso, este los aprobó con desempeño superior y este reprobó el curso. Y al final tenemos el conteo total de estudiantes aprobados, 3,
El total de estudiantes reprobados, 1, y el total con desempeño superior es de 1. Entonces, así quedaría este programa. Bueno, ahora tenemos el ciclo while. Un ciclo while en programación es como un bucle que se repite una y otra vez mientras una condición específica sea verdadera. Esto significa que el código dentro del ciclo se ejecuta una y otra vez hasta que la condición ya no sea verdadera. Es como cuando repites una acción una y otra vez hasta que se cumpla cierta condición para detenerse. Es una herramienta muy útil para automatizar tareas repetitivas en un programa. Aquí tenemos este ejemplo. Un contador es igual a 0. Entonces, llamamos la función while, le decimos que si el contador es menor a 5, que imprima que imprima el contador es, y le decimos que imprima el contador. Ok. En este código, el ciclo while seguirá ejecutándose y mostrando el mensaje. El contador X, mientras que la variable del contador sea menor que 5. Con cada interacción incrementamos el valor del contador en 1. Cuando el contador alcance el valor de 5, la condición contador menor que 5 ya no es verdadera, el ciclo se detendrá. O sea que este contador va a aumentar de 1 en 1 hasta llegar a 5, hasta llegar a 4. Cuando el contador es menor que 5, es verdadero, pero cuando llega a 5, ya se cumple la condición que ya no es verdadera la condición. Significa que el ciclo while se detiene. Aquí tenemos este ejemplo de ciclo while. Ok. Tenemos este algoritmo, este programa, que va a registrar la entrada de personas dependiendo de la estatura para ver si pueden entrar a la montaña rusa de Mundo Locura. Entonces, pedimos el registro de entrada. Este dice, esta línea indica una condición para el bucle while. O sea, que el registro de entrada va a ser igual a true, o sea, sí, va a ser verdadera. Entonces, si llamamos a while al registro de entrada, decimos que imprima, bienvenido a la montaña rusa del Mundo de Locura. Entonces, desde aquí va a comenzar el programa a ejecutarse. Entonces, ingresa la altura a la persona. Le decimos que la altura de la persona y le decimos al usuario que ingrese el valor de la altura. ¿Cuánto mide? En este caso es un valor flotante. Entonces la altura la va a dar en metros. Entonces, comenzamos con el condicional. Si la altura es mayor o igual a 1,20, decimos al programa que imprima, la persona sí puede entrar a la montaña rusa. Si no, la persona no puede entrar a la montaña rusa. Esta es la condición esta es la condición. Entonces, pregunta para ingresar o salir del programa. Respuesta. Input. ¿Desea ingresar a otra persona? Eso va a ser una pregunta. Si la respuesta es igual a no, el registro de entrada entonces es falso, entonces el programa va a decir gracias por usar nuestros servicios. Aquí se detiene porque ya el registro de entrada va a ser falso. Si el registro de entrada es falso, el registro while se detiene. Si es verdadero, entonces se repite todo. Comienza un bucle infinito. Mientras la respuesta sea sí. En pocas palabras, aquí vamos a ejecutar el programa. Aquí dice, bienvenido a la montaña rusa Mundo de Locura. Por favor ingrese la altura de la persona. En este caso, ingresé la altura de 1,80 m. Entonces el programa arroja a la persona si puede entrar a la montaña rusa. Y nos arroja la pregunta de aquí. ¿Desea ingresar a otra persona? Si la respuesta es sí, o sea, entonces el registro de entrada es sí, entonces se repite otra vez todo. Bienvenido a la montaña rusa Mundo de Locura. Por favor, ingrese a altura. En este caso puse 1 metro. La persona no puede ingresar. Se cumplió aquí que no puede ingresar porque mide menos de 1,20 m. Entonces nos hace otra pregunta, ¿desea ingresar a otra persona? Y en este caso la respuesta es negativa. Decimos que no, que es falso. Y entonces nos arroja, gracias por usar nuestro servicio, y el programa se cierra. Bueno, ahora tenemos listas en Python. ¿Qué son las listas? Las listas en Python son como contenedores que permiten almacenar una colección de elementos en un orden específico. Puede agregar, quitar, modificar elementos en la lista según sea necesario.
Para crear una lista simplemente colocamos los elementos entre corchetes separados por comas. Por ejemplo, aquí tenemos mi lista es igual, abrimos corchete y ponemos todos los elementos de la lista. En este caso es 1, 2, 3, hola, coma y mundo. Esos son los elementos de la lista. Entonces, tenemos modos de listas. Las listas en Python son mutables, lo que significa que pueden modificar sus elementos después de haber creado las listas. Se puede cambiar, agregar, eliminar elementos según sea necesario por el usuario. O sea, por ejemplo, tenemos aquí todos estos comandos que con este agregamos un elemento final a las listas. Con este extiende la lista agregando elementos de otras listas y así cada de estos elementos hacen una función, cada uno de estos valores. Y acceso a los elementos. Una lista, o sea, el acceso de los elementos a una lista en Python se hace mediante índices. Se pueden acceder a un elemento específico indicando su posición dentro de una lista. Por ejemplo, mi lista, tenemos la lista 1, 2, 3 o la mundo. Para ingresar a cualquiera de esos elementos, el primer elemento que sería 1, lo llamamos como mi lista igual a mi lista igual a 0. Entonces nos va a imprimir el valor de 1. Y si queremos el último elemento, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 o podemos llamarlo como -1 porque se regresa. Entonces aquí imprimiría el valor de mundo que sería el último elemento. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la lista. Aquí vamos a crear y calcular el promedio de la temperatura. Vamos a hacer una lista de la temperatura de 15 días, de 15 días. En este caso, abrimos una lista. Temperatura de días es igual y creamos una lista. Le pedimos al usuario que ingrese la temperatura de los días y usamos el ciclo for. Entonces, creamos un rango de 16 días, que sería del 15 días, que sería del 1 hasta el 16, para que sean 15 días. Entonces, la temperatura que pedimos al usuario que ingrese la temperatura, y la temperatura que ingresar va a ser valor de una variable i que ya tenemos acá. Entonces, ingrese la temperatura a las listas. La temperatura, usamos este valor, append, que si recordamos es para agregar un elemento a una lista. Entonces agregamos ese valor agregado a la temperatura, a la lista. Entonces calculamos el promedio. El promedio se calcula sumando la temperatura de los días entre la temperatura de días. O sea, este valor entre este. Entonces el programa va a mostrarnos o nos va a imprimir el promedio y nos va a imprimir que gracias por usar nuestro programa. Y así quedaría nuestra lista creada. Introduzca la temperatura al día 1, 30, al día 2. Entonces aquí miren la lista creada de todos los días. Esta es una lista, ya cuando el programa la ejecuta. Y el promedio de total, aquí también está. Entonces esto es el ejemplo de listas. Las tuplas en Python. Las tuplas en Python son estructuras de datos que utilizan para almacenar colecciones ordenadas de elementos. A diferencia de las listas, las tuplas son inmutables, lo que significa que una vez creadas no se pueden modificar. Las listas sí podemos modificarlas, agregarles, quitarles, todo eso las tuplas no. Se definen utilizando paréntesis y los elementos se separan por comas. Por ejemplo, una tupla podría ser 3, 7, 1, 8. Esa es una tupla. Las tuplas tienen la ventaja de ocupar menos espacio en la memoria que las listas, lo cual hace más eficiente en ciertos casos. También se pueden utilizar como claves en diccionarios ya que son inmutables y las listas no lo son. Los tipos de tuplas. Tenemos las tuplas estándar. Son las tuplas
que hemos mencionado anteriormente, definidas con paréntesis y elementos separados por coma. Ejemplo, mi tupla es igual a 3, 7. Esta tupla es una tupla estándar. Tuplas nombradas permiten asignar nombres a los elementos de tuplas para acceder a ellos más fácilmente. Aquí hacemos tuplas y le agregamos nombre. Esto es una tupla nombrada. Y tuplas anidadas se refiere a tuplas que contienen otras tuplas como elemento. Ejemplo, tuplas anidadas. Vemos que esta tupla naranja tiene 3 tuplas dentro, que sería tupla 1, 2, tupla 3, 4 y tupla 5, 6. Entonces aquí tenemos, esta es una tupla dentro de otra tupla. Ahora, las funciones. Las funciones en Python son muy importantes. Dicen, las funciones en Python son bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica. Son esenciales en cualquier lenguaje de programación y construyen unidades lógicas de un programa. Las funciones tienen un doble objetivo: dividir y organizar el conjunto en partes más sencillas y encapsular el código que se repite a lo largo de un programa para ser reutilizado. Es para reciclar códigos, digámoslo más coloquialmente. Las funciones en Python se crean usando la palabra clave def o definir, def, seguida de un nombre de función y parámetro de función entre paréntesis. Una función simple devuelve un valor. Utilizamos la función o palabra clave return para devolver un valor. Si no desea devolver ningún valor, se devolverá el valor predeterminado, none. El nombre de la función se usa para llamar a la función pasado los parámetros necesarios entre paréntesis. En este caso tenemos esta función. Definimos una función, parámetro 1, parámetro 2, y decimos que nos devuelva el valor del resultado. Esa es una pequeña función. Ejemplo de función. Tenemos este pequeño algoritmo aquí. Ya, que vamos a calcular si una persona es mayor de edad o es menor de edad. Entonces, definimos validar la mayoría de edad con la variable edad. Entonces, si edad es mayor o igual a 18, entonces return la persona es mayor de edad. Si no, return la persona es menor de edad. Entonces solicitamos al usuario el año de nacimiento. Con el año de nacimiento y hacemos los cálculos y nos tiene que dar como resultado el resultado, la mayoría de edad, y imprimimos el resultado. En este caso sería así: ingresa el año de nacimiento 2000. La persona tiene 24 años y la persona es mayor de edad. Este es un pequeño ejemplo de las funciones. Conclusión. En este curso hemos explorado las funciones de la programación y los algoritmos utilizados en Python. A lo largo del camino hemos aprendido a comprender qué es un algoritmo, a utilizar Python como lenguaje de programación, a escribir programaciones simples, resolver problemas prácticos. En resumen, este curso nos ha proporcionado una base sólida para continuar explorando la programación, el desarrollo de nuestras habilidades en Python. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.